movimiento de masas líquidas. ¿Ya? Bien, aquí yo le decía, si ustedes ven el anterior tema que hemos visto, que era el empuje y flotación, nosotros todavía estamos ante una hidrostática porque el líquido está quieto, ¿ya? Simplemente que hay un pequeño movimiento, pero es en el desalojo del líquido cuando se introduce un cuerpo en él, ¿cierto? Entonces, acá seguimos otra vez en la hidrostática, pero aquí hay movimiento, y si hay movimiento es una hidrodinámica, ¿ya? Pero no se está trasladando el líquido de un punto a otro, sino lo que se está trasladando de un lugar a otro es el contenedor. El líquido se mantuviera quieto ahí, es como si estuviera quieto y lo único que se traslada es el contenedor, el que contiene el líquido, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede ahí, porque efectivamente hay un movimiento, pero hay un movimiento en el nivel del líquido. Fíjense que anteriormente, cuando yo tengo un líquido, acá tengo, y este nivel siempre del líquido yo lo considero horizontal, ¿ya? Entonces nosotros aquí, si queremos la presión en este punto, nosotros decimos, es gamma por H. Entonces yo tengo la presión en el punto P. El líquido está quieto y su nivel y su espejo de agua es horizontal, totalmente horizontal es ese espejo en el cual yo estoy trabajando, ¿ya? Entonces eso es hidrostática, el líquido está quieto, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver que aquí vamos a tener un movimiento de masas líquidas, pero dice, un fluido puede estar animado de traslación y rotación. ¿Qué quiere decir? Que el contenedor del líquido se traslada de un punto a otro, ya sea en horizontal, ya sea vertical, pero se traslada, pero es el contenedor. O si no, ese mismo contenedor rota. Si yo tengo aquí un cilindro o cualquier contenedor que tiene líquido, voy a tener líquido hasta aquí, ¿ya? Pero yo digo, aquí le hago un movimiento de rotación a una velocidad angular constante, ¿ya? Entonces está rotando. ¿Qué pasa con el líquido? Aquí lo que se manifiesta es, al haber esa aceleración constante o esa velocidad constante, el nivel del líquido va a variar. Inicialmente estaba a ese nivel, pero vamos a ver que después el nivel del líquido se va a hacer ¿ya? Entonces, prácticamente aquí trabajamos con espejos de agua, ¿ya? Bien, por eso dice, puede estar animado de traslación y rotación, sometido a una aceleración constante, porque ahorita cuando yo he dicho rota sobre su eje, pero ese movimiento de rotación es constante y nosotros sabemos que velocidad también va afectado de la aceleración, pero si la aceleración es constante, la velocidad también es constante. Pero aquí hay algo importante, dice, sin movimiento relativo entre sus partículas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo tengo el líquido, es un movimiento relativo lo que se hace. Es decir, no hay ningún esfuerzo donde me esté rompiendo la unión de esas partículas, ¿ya? Como cuando sucede la traslación
de un punto a otro de un líquido, ¿ya? Por eso dice sin movimiento relativo entre sus partículas. Es cuando nosotros vamos a ver que yo tengo aquí un tubo y el agua va circulando así, en este sentido, ¿ya? Ahí estos líquidos este líquido tiene movimiento, pero tiene un movimiento de traslación, ¿ya? Pero el fluido, fíjense que aquí a diferencia de este tipo de movimiento que nosotros estamos teniendo aquí, el contenedor aquí está fijo, ¿ya? Lo que circula y lo que se mueve es el líquido, que circula por esa cañería. Sin embargo, acá yo tengo, por ejemplo, aquí un cubo, mi pecera, por ejemplo, y yo la puedo trasladar acá, pero toda la pecera. A diferencia, aquí es el contenedor el que se traslada, el líquido lo tenemos sin movimiento relativo entre sus partículas. Aquí en este otro esquema, nosotros lo que tenemos fijo es el contenedor, que serían las tuberías, y lo que se traslada, y hay este movimiento entre las partículas del líquido, ¿no? Entonces ahí sí hay movimiento, ¿ya? Por eso, en este caso nosotros decimos movimiento relativo entre sus partículas. Esta es una condición del equilibrio relativo y el fluido está libre de tensiones cortantes. No hay esas tensiones cortantes que nosotros podríamos ver que me permiten cortar una partícula entre otra y trasladarla. Entonces, por eso dice, no hay tensiones constantes, cortantes. Estas tensiones cortantes son nulas, ¿ya? Entonces, eso también vamos a ver de que eso es importante en algún problema, que nosotros esa tensión la mantengamos nula, ¿ya? En general dice, no existirá movimiento entre el fluido y el recipiente que lo contiene. Son aplicados aún los principios de la estática, por eso es que digo yo, todo principio de la estática está todavía presente acá, modificados para tener en cuenta los efectos de la aceleración. Y aquí en este caso, como ustedes ven, la aceleración es constante, ¿ya? Entonces tenemos los principios de hidrostática, de la estática, pero tenemos que también introducir los principios de aceleración constante, de una velocidad constante, nada más. Entonces, aquí tenemos los efectos: tensiones cortantes nulas, aceleraciones constantes. En algunas situaciones, un fluido puede estar sometido a una aceleración constante, como el caso de traslación y rotación, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué significa? Aquí fíjense que yo he puesto una palabra. Esta es una condición del equilibrio relativo. Y acá yo voy a definir lo que es un equilibrio relativo. Si el fluido está contenido en un recipiente, el recipiente está en reposo, o también puede estar en movimiento, ¿ya? Pero tenemos un fluido que está en un recipiente. Ese recipiente puede estar en reposo o puede estar en movimiento, el recipiente. Pero el movimiento es a una velocidad constante, ¿no? Este no está afectado por el movimiento del recipiente. Por eso es que quiere decir un equilibrio relativo. No está afectado por el movimiento del recipiente, ¿ya? Pero si el recipiente está sometido a una aceleración continua, esta será transmitida al fluido y afectará la distribución de presiones, ¿ya? Entonces, por eso que dice relativo, porque cuando nosotros está quieto, todo está quieto, no hay problema, es cuestión de hidrostática. Pero si el recipiente está sometido a una aceleración continua, que esta aceleración es constante, esta aceleración será transmitida al fluido y afectará la distribución de las presiones en el fluido. Como les digo yo, acá
cómo vamos a afectar la distribución de presiones, qué es lo que me afectará, nada más, ¿ya? Ok, eso sería un equilibrio relativo. Bien, vamos a tener movimientos de traslación y rotación cuando tengo una aceleración constante en ese equilibrio relativo. Y esto es facilingo. Un movimiento de traslación. En este caso específico, la superficie libre del líquido adopta una posición inclinada. ¿Qué quiere decir? Que primero, cuando estaba quieto, estaba el espejo de agua así, pero cuando empezó a mover horizontalmente, su espejo de agua es este ahora. ¿Eh? Ese va a ser el nuevo espejo del agua mientras se está acelerando en forma constante, se está movimiento, se está trasladando el contenedor de un punto a otro con una aceleración constante. Entonces, en ese caso, supóngase que usted tiene una pecera y la pone atrás de su movilidad. Al ir avanzando a una aceleración constante, el fluido va a ser ese. Por eso es que si nosotros lo llevaríamos lleno, ¿qué es lo que pasaría? Se derrama, ¿no es? ¿Cierto? Si aquí, por ejemplo, tiene el líquido está hasta aquí, al haber ese movimiento constante, entonces todo esto de aquí, todo este volumen de aquí de agua, todo esto se me va a derramar. ¿Ya? Todo eso se me va a derramar. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué me dice el equilibrio relativo va a afectar las presiones? Porque si yo considero la presión en este punto, fíjense que aquí la altura va a ser H1. Si yo considero la presión en este punto, que en la hidrostática, si estamos al mismo nivel, tienen presiones iguales, ¿cierto? Pero aquí no. Por eso dice, está afectado a esa, están afectadas las presiones, dice, ¿no? Porque aquí yo tengo, para encontrar la presión en este punto, que es al fondo del recipiente, pero en ese lado, voy a ver que es gamma por H por H1. Y esta presión en este punto de acá sería gamma por H2. Entonces hay una diferencia de presiones, ¿no? Por eso dice aquí. Aquí. Pero si el recipiente está sometido a una aceleración continua, esta será transmitida al fluido y afectará la distribución de presiones, porque las presiones ya van a ser diferentes. Vuelvo a repetir. La presión en este punto es igual o es diferente a la presión en ese otro punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la profundidad del líquido aquí ya es diferente, ¿ya? En ese sentido dice, va a afectar a la distribución de presión. Bien. Ahora, si nosotros tenemos aquí la aceleración, o sea, su pecera, usted la pone en esa dirección, ¿ya? Esta sería la longitud donde usted va poniendo su pecera. Es decir, esa longitud va a ser paralela al sentido de traslación. Porque no es lo mismo, si esto sería L, no es lo mismo poner que usted la escriba así y aquí tenemos L. La ponemos al revés. Entonces ahí va a variar, no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Entonces por eso es que nosotros aquí lo que es importante tener la aceleración, o sea, en qué dirección estamos trasladándonos, ¿ya? Y eso es importante, cómo estamos poniendo el contenedor para poder encontrar los valores que yo quiero, ¿cierto? Dice, la distribución de presiones en un líquido sujeta a aceleración constante es la distribución AX. Bien.
Si nosotros tomamos aquí un punto, P, que yo lo trasladé acá. Esto de aquí es el espejo de agua, ¿no? Siempre la fuerza va a ser perpendicular al plano, ¿cierto? Ya eso ya lo sabemos. Entonces, esa resultante que va a ser perpendicular, yo la pongo hacia un eje y saco su componente en el eje X y en el eje Y. Por la segunda ley de Newton vamos a tener que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener una resultante que es la fuerza que cae perpendicular al espejo de agua. ¿Ya? R de X es igual a, si este es el ángulo θ, el seno de θ va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a tener que el R de X va a ser R por el seno de θ. Aquí voy a proyectar sobre el eje Y, va a ser R por el coseno de θ. Esa es mi proyección de mi resultante, tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí tenemos que es importante también, como siempre, el peso del líquido, que es masa por gravedad. Entonces vamos a ver que la resultante en el eje Y es igual al peso. Entonces vamos a tener R por el coseno de θ es igual a M por G. Por lo tanto, yo tengo que M va a ser igual a R por coseno de θ sobre la gravedad. Si hago sumatoria de fuerzas horizontales, voy a tener que mi F de X, porque fíjense, en este sentido se está trasladando. Yo tengo un F de X. ¿Ya? Entonces el F de X tiene que ser igual a esa proyección sobre el eje X. La fuerza en X vale masa por aceleración, que es igual a R por el seno de θ. Entonces aquí yo, en base a eso, yo tengo una importante ecuación que me dice que la tangente de θ igual a la aceleración en X sobre la gravedad. Es decir, lo que yo estoy consiguiendo es justamente este ángulo, que por supuesto va a ser el mismo que acá. Ese es el ángulo θ, ¿ya? Que es el mismo de allá. Bien. Entonces, yo tengo una fórmula que me va a permitir resolver algunos ejemplos prácticos. Bien, equilibrio. Bien, vamos a ver de que también voy a tener un movimiento vertical. Ya. Cuando el... cuando el movimiento, aquí no es este movimiento. Me he olvidado de corregir ahí. Aquí cuando el movimiento es vertical, ya no se traslada de un punto a otro en forma horizontal, sino sube o baja, se producirán variaciones dentro del volumen del líquido, de tal forma que la presión en cualquier punto del mismo, la presión, fíjense aquí ahí va, la presión, como ya sabemos que la presión depende de la altura, de la profundidad, sabemos bien eso porque ya lo veníamos haciendo desde el comienzo, ¿ya? Entonces,
La presión va a variar conforme se está bajando o como esté subiendo. Se determina considerando, dice, y aquí me dan una fórmula. El producto de la presión hidrostática por la relación entre la aceleración del recipiente y la aceleración de la gravedad incrementada o disminuida en 1. Eso es la presión, ¿ya? Entonces, fíjense que aparte, aquí, me dice, si ustedes ven aquí, me dice presión. Esta es la presión hidrostática, ¿cierto? ¿Sí? Gamma por H. Pero esa va involucrada, dice, por el movimiento horizontal, por el movimiento vertical, perdón, va a ser aumentada o disminuida en 1 con la relación de la aceleración en Y sobre la gravedad. Eso me dice aquí en lo que me está explicando. El producto de la presión hidrostática. El producto de la presión hidrostática por la relación entre la aceleración del recipiente y la aceleración de la gravedad. Por eso dice A de Y sobre la gravedad, aumentada o disminuida en 1, entonces eso es mi nueva presión, no simplemente la presión hidrostática. ¿Ya? Entonces, dice, el efecto de la aceleración vertical es una aceleración en Y. Cuando estamos considerando para arriba, es decir, está subiendo, vamos a tener que esa va a ser positivo. Y cuando estamos bajando, es negativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta es igual a la fuerza debida a la presión menos la del peso propio, ¿no? Porque cuando yo estoy aquí, por ejemplo, quiero la presión en este punto, ¿ya? Aquí va a haber una presión debida a una fuerza debida a la presión. ¿A qué igual la fuerza aquí? ¿A qué igual esa fuerza? Vamos a tener presión por área, ¿no ven? Pero es debida a la presión, pero a eso le tengo que sumar la del peso propio del líquido. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de esfuerzo ahí. La presión debida a la presión del líquido y la del peso propio. ¿Ya? Es como una fuerza de empuje. Aquí está la presión, la fuerza debida a la presión. Entonces, tengo que la fuerza neta es masa por la aceleración en Y. Esta sería la debida a la presión P por área. Y el peso propio es gamma de líquido por su volumen. ¿Ya? Por lo tanto, puedo sacar aquí, voy a factorizar D de área, aquí, y aquí, masa por aceleración en Y. Nosotros que sabemos que masa es igual a ρ por el volumen, ¿no? Porque ρ es igual a masa sobre volumen. Eso lo sabemos de la unidad número 1. Entonces, aquí vamos a tener que la masa es igual a ese ρ y el volumen va a ser la profundidad por el diferencial de área. Eso es un diferencial de masa. ¿Ya? Bien,
Entonces, aquí vamos a ver de que gamma es igual a rho por gravedad, entonces rho es igual a gamma por gravedad. Por lo tanto, ¿a qué me queda igual la masa? Aquí, esto es presión, pero esto de aquí es igual a rho, ¿no? Eso es igual a rho, pero fíjense que aquí, a ver, masa es esto, que yo lo reemplazo aquí. Rho por h por dda por la aceleración. Aquí factorizo dda, se me van los dda. Por lo tanto, menos p, aquí lo dejo nomás en función de, gamma por h, no acá. Entonces, tengo p menos gamma por h es igual a rho por h por aceleración. Entonces, la presión pasa gamma por h a multiplicar. Sabemos aquí si yo voy a aplicar este rho, es esto de aquí. Entonces puedo factorizar gamma por h. Aquí me quedaría 1 y aquí este signo más es este signo de acá. Y me quedaría simplemente aceleración sobre y, sobre g, diré, porque esto es g. Bien, del signo más menos, porque el signo se aplica cuando la aceleración o el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. Si el movimiento es hacia arriba, yo tengo positivo. Si es hacia abajo, lo voy a tener negativo. ¿Ya? Por eso aquí tengo el signo negativo. Ya le dije, la variación de presión es la presión hidrostática afectada, dice, por el coeficiente de la aceleración en y sobre la gravedad, aumentado o disminuido en 1, que es lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Pero dice, para fluidos en reposo en movimiento sobre una trayectoria recta a una velocidad constante. Fíjense, si yo considero un movimiento y yo tengo un sistema de coordenadas, esto es X, Y y Z, ¿ya? Cuando la derivada de P de mi presión con respecto de X sea 0, en la dirección de Y también sea 0, entonces simplemente la derivada de la presión con respecto de Z va a ser rho por gravedad. ¿Qué quiere decir? Que solamente varía en sentido vertical cuando se está trasladando hacia arriba o hacia abajo, porque estamos involucrando en el espacio. Por lo tanto, no se está ni moviendo sobre el eje X ni moviendo sobre el eje Y, sino de abajo hacia arriba. Entonces, ese cuerpo, cuando yo tenga este P, que puede ser una función de X, Y, Z, entonces lo único que tengo que hacer, a mí me dan una función cualquiera acá. Yo derivo y lo único que considero es la derivada de ese P con respecto de Z, que lo igualo a rho por gravedad. Nada más. Pero esto de aquí es cuando yo tengo una variación, la fórmula la variación en una fórmula, ¿no ven? Entonces, por eso es que me permite derivar. Aquí, fíjense, tengo la movimiento, simplemente la aceleración en Z y la aceleración en X. La aceleración en X, como ustedes ven, es un movimiento horizontal y la aceleración en Y va a ser para un movimiento vertical. ¿Ya?
Bien, aquí yo tengo ρ por aceleración en X, según Y, 0, según Z tengo esto. Bueno, y aquí es cuestión de una sumatoria de fuerza y sacar el diferencial total de esa función que va a depender de X y de Z. Y en base a eso, yo voy a tener que justamente un problema que podríamos tener ahí es que, fíjense, ni se está moviendo en la dirección de X, que es esto, ni en la dirección de Z, que es esta, sino se está moviendo con referencia a otro ángulo tita acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Como si estuviera ese camioncito, como si estuviera subiendo en una pendiente. Ahí sí va a ser diferente. Si esta pecera se está trasladando con una aceleración en ese sentido, al trasladarse ese espejo de agua se me va a mover así. ¿Ya? Bien, pero aquí la aceleración ya no está ni en X ni en Z, va a ser con respecto a este ángulo phi. Yo voy a suponer que ese espejo de agua es el mismo, pero la tangente de tita, como hemos visto en el anterior caso, la tangente de tita va a ser la aceleración en X sobre la gravedad, sino que ya la tangente de tita va a ser la aceleración en S por el coseno de alfa más sobre la gravedad más aceleración en S por el seno de tita, porque esa aceleración la descompone tanto en X como en Y. ¿Ya? Por eso es que me sale la tangente de tita. Y esa tangente de tita la he sacado haciendo la diferencial, tanto en el eje X como en el eje Y, porque fíjense, varía con respecto al eje igual Y con respecto a Y. Entonces esa función yo la derivo, escribo su diferencial, derivo, escribo su diferencial. Y luego voy a tener que la presión o la diferencia de presiones va a ser igual a esta fórmula. Y por supuesto la tangente de tita va a ser esto de acá. ¿Ya? Bien, eso es un de fórmulas, nada más un acomodo de fórmulas. Esa tangente de tita que estamos encontrando ahí es esta tita de acá, ¿no? Esa tangente de tita está en función de esa aceleración que está en ese sentido. ¿Ya? Tenemos esto que es una aceleración en X, esto de acá que es una aceleración en Z. Por eso sacamos coseno de alfa, seno de alfa. La aceleración por coseno de alfa, la aceleración de S por el coseno de, por el seno de alfa. Entonces ahí estamos involucrando tanto la aceleración horizontal como la vertical para encontrar la tangente de esto de aquí, del espejo de agua. Eso es lo que me interesa, la tangente del espejo de agua. ¿Ya? Fíjense, si la aceleración es horizontal, vamos a tener que la tangente de tita es igual a aceleración en X sobre la gravedad, porque la aceleración en Z es 0. Si la aceleración es vertical, a su X va a ser 0. Entonces vamos a tener que la tangente es igual a G, aceleración en X, en este caso en Y, porque la aceleración en X es 0, lo que significa que la superficie se mantiene horizontal, nada más. Es decir, el espejo de agua se mantiene horizontal. ¿Ya? Es una de las condiciones que nos estamos poniendo acá, es que cuando esté subiendo o bajando, el nivel de agua se mantiene horizontal. No sube ni baja. Cuando nosotros estamos en un movimiento horizontal, el espejo de agua es este. ¿Ya? Por eso dice, cuando A de X vale 0, entonces no hay este espejo de agua que varía, sino el espejo de agua es horizontal. ¿Ya?
Bien. Entonces, lo único que nos queda es hacer ejemplo, porque no tenemos más. No tenemos más que esas dos formulitas que nos van a hacer para que nosotros podamos mantener cualquier problema. Esta formulita de aquí ¿ya? Esta formulita que estamos viendo aquí de tangente de tita es simplemente cuando No se le escucha, ingeniera, y no se ve su pantalla. hola. Bien, Sí, ahora me ahora sí. escuchan. Ya. Gracias. Ahora dice, una pecera de 80 centímetros de alto con sección transversal de 2 por 0,6, que está inicialmente llena de agua, se va a transportar sobre la parte posterior de un camión. El camión acelera desde 0 hasta 90 kilómetros por hora en 10 segundos. Fíjense, con esa condición de que acelera de 0 a 90 en 10 segundos, yo puedo encontrar la aceleración con que está viajando ese camión. Se quiere que el agua no se derrame durante la aceleración. Determine la altura inicial admisible del agua en la pecera. ¿Cómo recomendaría que la pecera se alineara con el lado largo del camión? O sea, como se está trasladando, ¿no? El largo claro del camión es el largo con el cual va a avanzar, ¿no ven? Que sería paralela al movimiento del camión. Este es un problema interesante. Fíjense, aquí tenemos su pecera. El movimiento, esto es aceleración en X. ¿Qué quiere decir? Aquí lo voy a hacer medio encimadito, ¿ya? Que si esta es su cabina y esta es su carrocería del camión, ¿no ven? Usted la pecera la está poniendo así. Aquí 2 metros, ¿ya? La altura es 0,80 y la profundidad, no sé, no me recuerdo, ¿ya? Pero usted la está poniendo así, su pecera, el lado más largo, de 2 metros ahí, ¿ya? Porque el camión va a avanzar así, ¿sí? Va a avanzar así. Van a disculpar mi dibujito, ¿ya? Entonces, a ver, acá me dice 2 por 0,60 metros y 80 centímetros de largo. Entonces, esto de aquí es 0,6 metros. Usted lo va a poner paralelo a la carrocería los 2 metros aquí. La altura tiene 80 centímetros, que es 0,8 metros. ¿Ya? Bien larga la pecera esa. Entonces, fíjense, yo tengo solamente una fórmula importante que es la tangente de tita, que sería la aceleración en X sobre la gravedad. Pero yo no tengo la aceleración en X, pero sí me dan
esta velocidad que es 90 kilómetros por hora, lo llevo y esta es una velocidad de 251 metros sobre segundo. Entonces yo digo velocidad es igual a aceleración por tiempo, por lo tanto la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Entonces tengo la velocidad en metros sobre segundo, el tiempo 10, entonces va a una aceleración en X de 2,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿No? Bien, tengo la aceleración. Entonces la tangente de tita va a ser 2,5 dividido en 3, es de 9,81, que sería la aceleración de la gravedad. Bien, pero esa es en cuanto a fórmula, en cuanto a la velocidad. Pero ¿qué pasa con el espejo de agua? El espejo de agua es este. Y mi tita es este. Entonces, a ver, este de aquí, yo le voy a sacar que delta de H, ¿ya? ¿Sí? Entonces, geométricamente, la tangente de tita va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la tangente de tita geométricamente? El cateto opuesto sobre cateto adyacente. Delta de H sobre los 2 metros, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, este tangente de tita lo voy a igualar a este otro tangente de tita que me da la aceleración. Es decir, las tangentes yo las igualo, tanto la tangente geométrica como la tangente ya. Aquí tengo delta de H. A ver, aquí, ¿por qué he considerado? Dos por 0,60, ¿no? Ay. Ya, lo que yo estoy queriendo calcular, ¿por qué le puse 1 ahí y no le puse 2? Fíjense, este siempre va a ir a la mitad. Esta distancia de aquí vale 1 metro. Igual, si de aquí el nivel de agua inicial era este H. ¿Ya? Entonces lo que a mí me pide es cuánto puedo yo aumentarle ese delta H. ¿Ya? De que no estaba mal para sacar la tangente de tita, pero resulta que esa tangente que yo le pedí hace rato era desde este punto hasta acá, ¿ya? Por eso yo lo estaba considerando los 2 metros. Y como ustedes ven, este tita es el mismo, por lo tanto, tangente de tita es igual a delta H sobre 1 metro, ¿ya? Porque yo no estoy considerando ese H total desde aquí, no, sino simplemente desde ahí, ¿ya? Por eso es que geométricamente esa tangente de tita es igual a delta H sobre 1 metro, ¿ya? Y la tangente de tita
dependiendo de la aceleración, va a ser la aceleración en X sobre la gravedad. Como ustedes ven aquí, yo puedo igualar las dos tangentes, y yo puedo encontrar ese delta H, que viene a ser 25,5 centímetros. Por lo tanto, si la pecera tenía 80 centímetros de agua, ¿ya? Porque dice una pecera 80 centímetros de alto, que está inicialmente llena con agua, ¿ya? Quiere decir que el agua que había originalmente era hasta aquí. Esto de aquí son los 80 centímetros. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto dice? O sea, el dibujo está un poquito medio mal ahí, ¿no? Este es 80 centímetros, es hasta ahí. ¿Cuánto debería tener de aquí hasta aquí para que el agua no se derrame? Entonces, yo voy a tener que su pecera debería tener SH más delta H, que son los 80 centímetros más los 25 centímetros. Ajá. Entonces, vamos a tener que el H total del agua que yo le voy a poner va a ser 54,5 centímetros. ¿Ya? Porque está bien dibujado, su pecera tiene 80. Su pecera tiene los 80. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto de agua yo le voy a poner? ¿A qué nivel de agua le voy a poner? ¿Ya? Entonces, si yo la estoy poniendo de ese lado de los 2 metros y el camión va a trasladarse aquí, va a tener 54 centímetros de agua aquí inicial, más los 25 de ese H alta, entonces el agua me va a llegar hasta aquí. ¿Ya? Porque dice, perdón, le estaba medio complicando ahí, no lo leí bien el problema. ¿Cuánto de agua puedo ponerle a la pecera para que no se derrame? O sea, la pregunta en sí creo que era esa. Bueno, de nuevo, ya, porque ahí medio me compliqué un poquito. Ya, de nuevo. Con esta velocidad y en 10 segundos, yo saco la aceleración que vale 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Yo sé que la tangente de tita es aceleración sobre la gravedad. Prácticamente me dice su pecera tiene 80 centímetros de alto. Y me pregunta, ¿cuánto de agua? O sea, este nivel de agua, ¿cuánto de agua le puedo echar? Lo que me pregunta prácticamente cuánto vale este H. ¿Ya? ¿Cuánto de agua le puedo dar para que no se derrame ni una gota al trasladarse con esa aceleración? Entonces, aquí yo tengo que tangente de tita, este es el ángulo tita, aquí estamos a la mitad, va a ser este delta de H, de la altura que me va a aumentar, sobre 1 metro. Entonces, igualando esto con esto de aquí, yo voy a tener que encontrar justamente esta altura de aquí. Entonces, voy a tener 80 menos esta altura, entonces estoy encontrando este nivel de agua. ¿Cuánto de agua le voy a poner a la pecera? ¿Ya? ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que ese nivel de agua yo la tengo que llenar hasta los 54,5 centímetros, nada más. Si le echo más, ya se me va a derramar el agua. ¿Me entendieron ahora? ¿Se entendió?
Hola, hola. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar si yo la pongo al revés? No se le escucha, ingeniera. Hola, hola, hola. Bien. Ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Ahora fíjense que yo le cambio de sentido. El camión se está trasladando ahora en este sentido. Yo le di la vuelta a mi pecera. Entonces aquí voy a tener que la tangente geométricamente, la tangente de tita, de aquí a aquí son 0,30 metros o 30 centímetros, ¿ya? 0,30 metros. Entonces aquí yo tengo que encontrar ese mi delta H. Entonces va a ser mi delta H dividido entre 0,3 metros, ¿ya? Entonces el delta H, y como yo sé que la tangente de tita, ¿cuánto vale la tangente de tita según la aceleración? Va a ser 25, 2,5 dividido entre 9,81. 2,5 dividido entre 9,8, esa es la tangente de tita. A ver si me lo calcula, por favor. 2,5 dividido entre 9,8 por 0,3. Aquí está. 0.076. No, 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 aquí está. La tangente de tita que habíamos encontrado es esta de acá, 2,5 dividido entre 9,8. O no era 2,525, era, ¿no? Dividido entre 9,8 por 0,3. Que es el mismo valor que traje de allá. 0,076. Está 0,76, ¿no? Y esto entonces es 7,65 centímetros, ¿no? Entonces, este 80 menos 7,65 me va a dar una altura, esta altura de agua de aquí, que va a ser 72,35. Entonces, para que su pecera lleve la mayor cantidad de agua, ¿cómo usted la pondría? ¿En el lado de 2 metros o en el lado de 0,60 en dirección del movimiento del camión? De 0.60. De 0,60, ¿no? El más corto, usted lo pondría en la dirección del movimiento del camión, ¿no? Porque ahí podría llevar más agua. Entonces dice, la pecera debe estar orientada de tal manera que su lado corto esté paralelo a la dirección del movimiento del camión. Entonces, como ustedes ven, mucho también en el movimiento horizontal va afectado, ¿ya? Bien, un ratito, espérenme, voy a buscar otro ejemplo. Creo que mejor lo hacemos cuando nosotros lo, lo vemos, cuando lo escribimos y lo calculamos, ¿no ves?
Esperen un ratito. Voy a buscar otros ejemplos. Ya. A ver, voy a dejar de compartir de acá. Y vamos a compartir. Para hacer otros ejemplos. Así nos complicamos menos. Bien, entonces vamos a hacer acá un resumen. Para movimiento horizontal, voy a tener que la tangente de θ es igual a la aceleración en la dirección del movimiento sobre la gravedad. ¿Ya? Para movimiento vertical, yo voy a tener que la presión es igual a la presión hidrostática, 1 más menos la aceleración en Y sobre la gravedad, ¿no? Que son las dos fórmulas más importantes que nosotros vamos a trabajar. Cuando es hacia arriba, vamos a considerar que es positiva. Cuando es hacia abajo, vamos a considerar que es negativa. ¿Bien? Simplemente tenemos esas dos fórmulas para poder trabajar. A ver, dice, si el depósito de la figura se llena de agua y se acelera en la dirección de su longitud, a ver, la longitud L es 6.10 metros. Con una aceleración de 1,525 metros sobre segundo. ¿Cuántos litros de agua se perderán en el depósito? Se derraman. ¿Ya? Bien, yo tengo una figura que es un contenedor de esta forma. Por supuesto tiene una profundidad. Y lo importante de esto es que está llena de agua. Y tiene una altura de 1,83 metros. Bien, aquí la longitud L es de 6.10 y en esa dirección tiene una X que es 1,525. Bien. Acá tiene 2,14 metros. ¿Ya? Hacia acá, hacia acá. Bien, joven. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos metros cúbicos o litros de agua se derraman?
Entonces, yo lo primero que voy a ver es que, suponiendo que aquí tengo un delta H. Ya, ese delta H es suposible, estoy suponiendo que está, ¿no ves? Estamos mal. Nadie tiene más de 50, vas a tener que... Tengo 50, pero cocinamos polito. ¿Puede acabar? Pensé que teníamos. Bien, entonces ese delta H yo debo conocer. Bien. Aquí tengo un espejo de agua. ¿Ya? Entonces, de aquí a acá puedo encontrar su valor de tita. Entonces, esa tangente de tita, ¿cuánto va a valer? Geométricamente. Tangente de tita va a ser delta H sobre ¿cuánto? 3.5. 3.05. 3.05. Ya. Yo tengo otro tangente de tita que sería la aceleración en X sobre la gravedad. La aceleración en X 1.525 dividido entre 9,81. Entonces, delta H sobre 3.05 tiene que ser igual a 1,525,81. El delta de H es igual a 1.525 dividido entre 9,81 por 3,05. ¿Cuánto sería ese delta H? 0.474. 0.74, ¿así? 0.474. A 474. Bien. Y ahora, ¿cómo podría encontrar el volumen de agua que se me va a derramar? Entonces aquí yo voy a decir que el volumen de agua derramada es igual al volumen de la sección triangular, la sección recto triangular. ¿Qué significa? Que yo voy a tener aquí como si tuviera una cuña como si yo tuviera una cuña de ese tipo. Entonces, fíjense, voy a tener esto de aquí. Esta es la longitud.
6.10 metros. Esta de acá vale 2.14. 2.14. Y ahí tengo cuánto vale el delta H. $0,474. ¿Será o no será? Porque fíjense que aquí, esta partecita de aquí también vale delta H. Y nosotros hemos sacado ese delta H que es este de aquí. Si estoy considerando los 6.10 metros, entonces, ¿cuánto sería? Esa altura, ¿cuánto sería? Ah, sí, ¿no? Sería el doble, pues, ¿no? El doble, ¿no ves? 2 veces Ujú. delta H. Entonces, el volumen derramado de agua sería un medio de 610 por 2 veces por 0,474 por la profundidad, ¿no ves? Porque esto sería el área por la profundidad que vale 2.14. Entonces, el volumen derramado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 6.187. 6.187 metros cúbicos. Pero la pregunta dice, ¿cuántos litros? Un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no ves? Entonces el volumen va a ser 6.187 litros, ¿no ves? Bien, entonces esa sería mi respuesta. Fíjense, por eso les dije yo, si inicialmente esta es la altura de la pecera, si está llena de agua, pues al hacer ese espejo de agua, se me va a derramar. ¿Y cuál es el volumen de agua que se me derrama? El volumen que se derrama es este espejo más este otro, ¿no ve? Por eso es que yo lo considero 2 veces H. Aquí sí puede ser 2 veces este triangulito de arriba, ¿no ve? Que es el mismo de abajo. ¿Sí? Y ese es el volumen de agua que se me va a derramar. Bien. Pareciera que solamente es este triángulo de abajo que se derramaría, ¿no? O que ese triángulo se me va a venir arriba. Pero es Sí, 2 pero veces la altura. Sí, claro, porque después se nivela, pues, ¿no? se nivela, ciertamente. Ujú. ¿Ya? Bien. Ok. Bueno, estos problemas son facilitos, sencillos. No hay casi dónde perderse. A ver, vamos a hacer otro. Un depósito abierto, dice. De sección cuadrada.
de 1,80 metros de lado. Tiene 1,80 por 1,80. Pesa 350 kilogramos. Kilogramos fuerza, ¿no ve? Porque es peso. Y contiene 90 centímetros de agua. Está sometido a una fuerza no equilibrada. Ya, este tema en el libro de Roberto Mott no está. Este tema solamente en algunos libritos hay, pero en uno de ellos es en el de Shaw, está en ese tema. Después en los otros muy poco hay de este tema. Incluso en el de Roberto Mott, que es el que más ocupamos, no hay nada de movimientos de masas líquidas, ¿no? Entonces estos problemas usted los puede encontrar en el libro de Shaw. Entonces está sometido a una fuerza no equilibrada de 1060 kilopondios, paralelo a uno de los lados. Bien. Fíjense, a mí no me da la aceleración. ¿Cuál debe ser la altura de las paredes del depósito para que no se derrame agua? Yo le pregunto, si no fuera agua, fuera aceite, gasolina, ¿tendría el mismo comportamiento? ¿Podríamos tener la misma altura? ¿Va a depender esto del peso específico o de la densidad del líquido? Pregunta número 1, ¿no? ¿Varía o no varía? Si fuera, en vez de agua le pusiera que fuera gasolina o fuera aceite, más pesado. ¿Va a variar o no va a variar? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Va a variar o no va a variar si fuera aceite, gasolina, agua? No, No va a ingeniero. variar, no va a variar porque no depende de la densidad del líquido. Ahora yo tengo un recipiente que tiene 1,80 metros. Acá también tiene 1,80 metros. Es una sección cuadrada. Pero aquí me dice esta H. Y aquí contiene
90 centímetros. Ahora, ¿cuánto tengo que aumentarle acá? Entonces, fíjense que mi H va a ser igual a 0,9 metros más mi delta H. Entonces, ¿por qué? Porque mi espejo de agua va a venir así, ¿cierto? Que justamente va a ir hasta ahí. Entonces, como ustedes ven, tita yo lo puedo encontrar aquí. Geométricamente, tangente de tita va a ser mi delta H sobre ¿cuánto? 0,9. Sobre 0,9. ¿Ya? Bien, pero de aquí yo puedo encontrar que tal delta H va a ser tangente de tita por 0,9. Muy bien, no tengo la aceleración, da lo mismo ponerla en ese lado como en el otro lado, que da lo mismo. Entonces, lo que yo tengo es ese peso. ¿Esos son kilogramos fuerza o kilogramos masa? Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza, porque peso es kilogramos fuerza. ¿Y un kilogramo fuerza es igual a un kilopondio? ¿Qué dicen? ¿Es o no es? Piña. Un kilogramo fuerza es igual a un kilopondio. Ya. Aquí me dice que está sometido a una fuerza no equilibrada de 1060 kilopondios. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo la aceleración? Yo sé que fuerza es igual a masa por la aceleración. Y la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ¿no ven? ¿Sí? Un kilopondio, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual un kilopondio? Kilonewton. No. 0,81 newton. Uh-huh. ¿A 9,81 newton? Sí. Ya. Y 9,81 newton es un kilogramo masa, ¿no ve? Sí. Metro. Por metro sobre segundo al cuadrado. Sí. ¿Sí? Ese es un kilonewton. Bien. Entonces, esa fuerza va a ser igual a ver, a ver, kilopondio, 1060. Por, a ver, tengo 1060 kilopondios.
un kilopondio es 9,81 newton. Entonces tengo 1060 por 9,81. Newton. Yo necesito la masa, ¿no ve? Eso sería un newton. Y estos son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Estos son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Ahora tengo que W igual a 350 kilogramos, pues. Sabemos que peso es igual a masa por la gravedad, ¿no ven? Entonces la masa va a ser igual a 350 sobre la gravedad. Entonces aquí vamos a tener 350 kilogramos sobre sobre 9,81. Aquí. $1060 prácticamente. A ver, esta unidad de acá no es 9,81 newton. Este kilopondio es un newton. Creo que es al revés. Entonces esto sería dividido entre 9,81. Este se me va con este. Acá vamos a borrar aquí, vamos a borrar esto. Entonces vamos a tener que el peso es igual a masa por la gravedad. La masa es igual al peso sobre la gravedad. Que eso sería 350 sobre 9,81. Y entonces este 9,81 se me va y me quedaría directamente 1600 sobre 350. Me quedaría eso, ¿ya? Haciendo conversiones de unidades, porque se me va la gravedad con la gravedad allá de arriba. Entonces ya tengo la aceleración. ¿Cuánto sería la aceleración? Hola, hola. $1060 dividido entre 350. 3,03. 3,03 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo tengo que la tangente de θ es igual a la aceleración en x sobre la gravedad. Por lo tanto tengo 303 dividido entre 9,81. Esta tangente de θ y acá tengo otra tangente de θ. Entonces vamos a tener que 3,03 dividido entre 9,81 igual a la aceleración en x no. 303, eso es igual a delta H sobre
0,9. Por lo tanto, delta H va a ser 3,03 dividido entre 9,81 por 0,9. ¿Cuánto sería ese delta H? Vamos a borrarlo otra vez. $0,28. Estos son 0,28 metros segundo centímetro. Metros, ¿no ven? Porque estamos trabajando con 0,3 metros. Entonces, si yo me vengo acá, voy a tener que el H que yo busco es igual a H inicial más el delta H. El H inicial es 0,9 más 0,28 metros. Entonces, para que no se derrame, yo tendría que tener ¿cuánto tendría que tener? 1,18. ¿ya? Para que no se derrame el agua. Para que no derrame. ¿No? Fíjense que aquí solamente tengo dos cosas importantes, que es la tangente de tita que me da geométricamente y la tangente de tita que me da según la aceleración, nada más. Trabajo con esos dos valores y se acabó el baile, ¿cierto? No hay más para dónde tengo que aumentar. Ahora la pregunta que dice, ¿qué fuerza actúa aquí? ¿Qué fuerza actúa sobre la pared donde la profundidad es mayor? Entonces aquí yo voy a tener que mi nuevo tanque va a tener así. Esto de aquí va a tener 1,18. ¿Ya? Y mi espejo de agua va a ser este. ¿Ya? Mi espejo de agua va a ser ese. O sea, yo le doy diciendo la fuerza. Sabemos que esto de aquí vale 1,8. Aquí también la profundidad vale 1,8 metros. Bien, ¿qué quiere decir? Que lo que yo quiero calcular es la fuerza sobre esta pared. Si nosotros lo completamos esto,
¿cierto? Sería mi cubo así y mi espejo de agua es ese. Este es mi espejo de agua. ¿Sí? Que vaya adentro. Bien, yo le pregunto la presión que hay sobre esta pared donde la altura es mayor. Es decir, aquí yo tengo una fuerza que actúa perpendicularmente aquí. ¿Ya? ¿Cómo puedo calcular esa fuerza? Ahora yo quiero que ustedes me digan, porque va a ser diferente a la otra fuerza que yo tuve sobre esta pared aquí, ¿no ven? Va a ser totalmente diferente. Porque hay una variación de presiones, hemos dicho. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza es igual a presión por el área, ¿cierto? Bien. Ahora yo escucho a ustedes, les escucho. ¿Cómo encuentro la presión? Porque yo tengo que, aquí en esta fórmula de aquí, Presión igual gamma por altura, ingeniera. pero estoy calculando la presión aquí, ¿no ven? Si esto es agua, el peso específico del agua, no estamos trabajando en kilopondio, ¿no? Entonces 1000, kilopondio sobre metros cúbicos, ¿no ven? En kilopondio, en kilogramos, no sé. ¿Cómo encontramos la presión sobre esa pared? A ver, dieron examen de hidrostática ya ustedes, ¿no ven? Facilingo. Ya, bueno, no le pregunto presión, pregunto fuerza. ¿Cuál es la fórmula que nosotros empleamos para encontrar la fuerza? Yo tengo que tener una presión promedio y no una presión al fondo. Es específico por área por la altura. El La peso presión. específico por HCG. HCG, por el área mojada, ¿no ven? ¿Sí? No se olviden que dentro de la hidrostática, nosotros es importante para tener aquí una presión promedio, yo tengo que multiplicar gamma, no solamente gamma por H, sino gamma por HCG. Entonces la fuerza sería 1000, ¿y el HCG cuánto es? Ese es el concepto fundamental más básico, lo primeringo que hemos visto cuando hemos entrado a fuerza sobre superficies verticales mojadas. H medio. H medio, pues H medio, que sería 1.80 sobre 2, y el área mojada, el área mojada, 1.8 por 1.8. 1.8 por 1.18, ingeniera. 1.18 por 1.8. Esa es la fuerza que está actuando sobre esa pared. No se olviden que si yo solamente le escribo gamma por H, que sería la presión aquí en este punto de aquí, porque ustedes me pueden decir gamma por H, presión, ya lo multiplico área, 1.80 por 1.18, ¿ya?
Pero no está bien, porque si nosotros queremos la fuerza aplicada sobre esa pared, yo tengo que considerar este HPG, que es la fórmula famosa que hemos venido ocupando mucho tiempo en estos problemas. ¿Ya? Bien, punto aparte. ¿Cuánto vale? Esta la fuerza está dada en kilopondio. $1,911,6, ingeniero. 1900 kilopondio, ¿está bien? 1911, ¿así? Como a 11 no lo escuché bien. A ver, ayuden, por favor. Ingeniera, creo que la altura no sería 1.8, sino sería 1.18. Y el valor cambiaría. A mí me sale 1,253,16. 1253,16. ¿Qué es lo que cambiaría esa fórmula? La altura, el HC. La altura, ¿no? Perfecto. Porque la altura no es 1,80, es 1,18. Perfecto. Y sale ese valor, ¿cierto? Bien. Sí. Ok. Muy bien, jóvenes. Facilito, ¿no? ¿Qué dicen? Ahora es 10, no, ahora es no, 11. 10. 10 de diciembre. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo más. Dice un depósito cúbico cúbico de 1,5 metros de aceite con un DR de 0,752. Determine la fuerza que actúa sobre uno de los lados del depósito. Sobre uno de los lados del depósito. Dice, ¿cuándo se somete a una aceleración vertical a sub y igual a 4,9 hacia arriba? ¿Qué quiere decir? Que está subiendo. Ya. Yo tengo
un depósito cúbico que tiene 1,50, aquí 1,50, y este H tiene 1,5 metros. Tiene aceite. Con un DR igual a 0,750. Bien, si sube con una aceleración Y, que es igual a 4,9 sobre segundo al cuadrado. Yo les pregunto, ¿el nivel de agua, el nivel de aceite se va a modificar? ¿Es el mismo cuando sube y baja? Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Entonces no hay peligro que se derrame. ¿Ya? Bien, fíjense, al igual que en el anterior problema, yo voy a tener aquí una pared vertical. Porque en una de las paredes, dice, como es lo mismo, la misma altura todo, aquí voy a tener una altura H de 1,5 metros. Y aquí voy a tener una fuerza de vida líquido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que me pide calcular. Un depósito cúbico, determine la fuerza que actúa sobre unos lados del depósito. Entonces, dice cuando se somete a una aceleración vertical de 4,9. Entonces vamos a tener aquí, como está subiendo y bajando, la presión varía con respecto a la profundidad, como en el anterior caso. En el anterior caso, yo considero la presión aquí, varía, ¿cierto? Por eso es que yo tengo aquí una representante de gamma por H sub G, que es presión por área. ¿No ve? Yo tengo que estar en base a su centro de gravedad acá. Que ni siquiera es centro de gravedad, este es un centro de presiones, ¿no ve? Este de aquí es un centro de presiones donde actúa la fuerza. Un HCP. Ahí está actuando. ¿Ya? Pero esa sumatoria de fuerza, de presiones, que es gamma por H, como aquí las presiones varían así, de acuerdo a la profundidad del líquido, entonces por eso que yo saco mi HCG. Bien, entonces, ¿pero qué va a pasar con las presiones acá? Las presiones se van a mantener, ¿por qué? Porque solamente sube y baja, nada más. Entonces, si está subiendo y está bajando, lo único que yo digo de que va a ser la presión hidrostática gamma por H, por 1 más o menos la aceleración en Y sobre la gravedad. Así yo calculo la presión. En este caso la presión la calcularía así, no la calculo gamma por HCG, ¿ya? Porque aquí no está variando, el nivel de presión es el mismo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener que presión es gamma, el DR 0.752 por 9,81 por H por 1,5.
por 1, más o menos, Más. más. Si está subiendo es más. 4,9 dividido entre 9,81. Entonces esta presión va a ser kilonewton sobre metros cuadrados. ¿Cuánto me quedaría esa presión? $16,59. 16,59 kilonewton. Bien. Ahora, yo para calcular la fuerza, ¿cómo quedaría? ¿Está bien lo que hice? A ver, todo lo que yo le dije, ustedes me lo aceptaron. La única diferencia que hay con el anterior problema es que el espejo de agua es inclinado y aquí la diferencia es que el espejo de agua es horizontal, nada más, y después todo es lo mismo. ¿Está bien lo que les dije o está mal? Ustedes me lo aceptaron nomás. Si yo quiero sacar la presión promedio, porque fíjense, esta presión es aquí en el fondo. Para sacar la presión promedio, no simplemente la presión al fondo, quiero presión promedio. Ustedes me lo aceptaron tranquilo, ¿no ves? ¿Qué debo cambiar ahí? Para no sacar la presión en el fondo, sino la presión promedio ya. Dividirlo entre 2. ¿Qué tengo que hacer? La altura, dividirlo entre 2. La altura, aquí HCG. Entonces esto dividido entre 2. Ya, ahora sí. ¿Cuánto queda? Entonces voy a tener fuerza igual a la presión promedio por el área. Entonces el área va a ser 1,5 por 1,5, que es aquí lo mojado, ¿no ven? ¿Cuánto es esa presión promedio? $6,03. 6,03. Entonces aquí tengo 6,03. Y esta fuerza me va a dar en kilonewton sobre metro cuadrado. Kilonewton, perdón. 13,57 sale. ¿Seguro? A ver, revisen sus cálculos. 1 más 4, 9, dividido entre 9, 81. Por Ingeniera, 0,7. la Ajá. presión promedio me sale 8,30 a mí. Igual a mi ingeniera, 8,30. Sí. Sale 8,30. 8,30. Ya, por eso le dije, revisen. Porque aquí el resultado sale
18,6 kilonewton, no sé si. Por eso le dije, revisen. La fuerza sale 18,67. Ya, entonces yo tengo aquí 67 kilonewton, ¿no? Y esa sería la fuerza. No se olvide que la presión promedio es esto, gamma por HCG, ¿ya? Por el área mojada, para sacar fuerza, ¿ya? Ese es el primer concepto que nosotros hemos encontrado. Por supuesto que esta presión a mí me piden gamma por H, pero es la presión aquí al fondo, ¿no ven? Del líquido. Pero, como dice, es el principio de la estática modificado un poquito con la aceleración, nada más. ¿Qué quiere decir? Que la hidrostática está aquí, todavía presente. Ya, como hemos sacado en hidrostática, nada más. Por eso hemos recalcado bastante que son los principios de la hidrostática, más la modificación que me da la aceleración, nada más. ¿Ya? Bien, jóvenes. Al igual que en este problema de acá, ¿no? Principio de hidrostática, presión de gamma por HCG. Es la presión promedio por el área mojada. Bien. Ya, para la próxima clase vamos a tener lo que se llaman los movimientos rotacionales. Ya no se traslada de arriba para abajo ni de un lado hacia el otro en forma horizontal, sino rota sobre un eje. Bien. Ok. Bueno, vamos a quedar ahí, ya no da tiempo para ver la teoría. Y tenemos toda la clase para hacer más problemas, ¿no? Porque esto que yo le estoy mostrando aquí al comienzo, ya, esto de aquí, yo se los voy a pasar para que ustedes tengan la teoría, ¿no? No es esto sencilla. Y le voy a pasar la teoría del movimiento circular también, que es rotacional, ¿ya? Bien, ok. Entonces, para la próxima clase vemos lo demás. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Fácil, ¿no? Este tema. Facilingo, facilingo. Bueno, ok, jóvenes. Vamos a dejar de compartir. Y nos veremos el próximo miércoles. Miércoles y viernes ya terminamos todo esto y entramos al otro tema. ¿Ya? Bien. Gracias, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Y Ya le voy a Yanira, pasar. no se olvide las otras clases, subirlas Ya. también. Sí, la voy a subir ya. Gracias. Ok. Hasta luego, ingeniera. Bye.